haber o no y si se puede frenar esta resistencia a la insulina. Saludo a nuestros invitados, a Rosa Isela Luna, endocrinóloga, bienvenida. Muchas gracias, Olivia. También nos acompaña Alejandro Barrat, médico internista, bienvenido. Muchas gracias, Olivia, buenos días. Está con nosotros Alfonso Alberto Montoya, doctor especialista en nutrición clínica. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, empezamos con la endocrinóloga Rosa Isela Luna. De entrada, ¿qué es la resistencia a la insulina y si esta se puede revertir? Bueno, la resistencia a la insulina es cuando en nuestro cuerpo producimos exceso de insulina. ¿Por qué se produce exceso de insulina? Generalmente la insulina tiene una función en el cuerpo, todos la producimos y el sitio donde se produce es a nivel del páncreas. Una vez que la insulina se produce, la primera función de la insulina es en el hígado, actúa a nivel del hígado y lo que hace es evitar que el hígado produzca exceso de glucosa. Eso genera un equilibrio porque muchas veces nuestro nivel de glucosa no es solo lo que comemos, también lo que producimos. El hígado es la principal fuente para producir glucosa. Entonces la insulina se produce en el páncreas, llega al hígado, evita la producción de glucosa, pero también sirve para el metabolismo de esta a nivel del músculo, a nivel de la grasa y de otros órganos. Cuando esta insulina necesita para ejercer su función entrar al interior de las células y para entrar a ese interior de la célula tiene una puerta y una llave específica, solamente esa llave va a abrir esas células. Muchas veces esta llave está cerrada, no existe. Entonces se topa con pared la insulina y no puede entrar al interior de la célula. Como consecuencia, pues hay mucha insulina circulando. El páncreas trata de compensar produciendo mayor cantidad de insulina, pero esta no puede funcionar en el cuerpo. Eso es lo que habitualmente se conoce como resistencia a la insulina. ¿Y por qué se genera esa resistencia? Hay muchos factores, pero principalmente es un factor genético. Todo es un factor genético que prácticamente todos podemos tener como mexicanos, pero pues muchas veces existen muchos genes involucrados. Hay personas que pueden tener solo un gen y puede ser muy suavecito, muy leve. Hay personas que pueden tener muchos genes que pueden ser muy agresivos y eso es lo que da la diferencia entre persona y persona. Hay personas que desde muy niños, sobre todo cuando empiezan la pubertad, pueden comenzar a generar resistencia a la insulina y hay personas que ya en la edad más adulta, cuando hay factores como el estilo de vida, el sedentarismo, la obesidad, pero finalmente partimos de una base genética y ya de ahí pues va a influir el estilo de vida. Por ejemplo, ¿la alimentación también influye? La alimentación, el subir de peso, el consumir también muchos alimentos con calorías, porque pues ya no nada más dependemos de lo que el cuerpo produce, sino lo que nosotros le agregamos a nuestro organismo. Entonces pues se requiere mayor cantidad de insulina para metabolizar. Mientras el páncreas esté sano, pues va a haber un equilibrio, va a haber mucha producción de insulina para contrarrestar esos niveles de glucosa y el páncreas va a producir toda la cantidad de insulina que pueda ocurrir. Sin embargo, por esta misma condición genética y también por un agotamiento del páncreas, conforme pasan los años, cada vez va produciendo menos cantidad de insulina y cuando bajan los niveles de insulina es cuando entonces los niveles de glucosa se empiezan a elevar y efectivamente se desarrolla diabetes. ¿Se puede revertir esta resistencia? Bueno, sí podemos revertirla en el aspecto de controlarla, no decir, porque yo siempre le digo a mis pacientes, revertir significa seguir con el mismo estilo de vida y que no ocurra nada, y eso no es posible. Finalmente se debe de controlar. Y parte muy importante es pues las condiciones en el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio. Hay medicamentos, sin embargo, tanto estudios clínicos han demostrado que estos medicamentos solo van a retrasar algo que es inevitable si no se hacen los cambios en el estilo de vida. Muchas veces, a pesar de la alimentación, el ejercicio, medicamentos, el paciente tiene tanta carga genética que finalmente pues va a desarrollar diabetes. Sin embargo, sí existe evidencia científica que esto va a retrasar el hacer ejercicio, el tener un estilo de vida, pero debe de ser un cambio permanente, no nada más decir, pues yo tengo resistencia a la insulina, ya tuve un año de tratamiento, ya me dijo mi doctor que estoy bien, y se van y se olvidan, ¿no? Y vuelven a su estilo de vida previo, pues lo más seguro es que cuando vuelvan a venir ya regresen con diabetes. ¿Cómo saber si tengo resistencia a la insulina? Bueno, podemos tener muchas evidencias, sobre todo clínicas. Muchos pacientes, pues hoy está muy de moda, entonces cuando vienen es porque pues alguien les hizo alguna observación. Un punto muy importante y muy visible, por ejemplo, es algo que se llama acantosis nigricans, que es una pigmentación en el cuello, a nivel de las axilas, a nivel de codo, en los nudillos de la mano, a veces también en el tórax, en la línea central.
y es una pigmentación oscura que pues muchas personas a veces piensan que es mugre, se lavan, se tallan, sobre todo en los niños cuando entran en la pubertad también pueden tener, porque en la pubertad hay mucha carga hormonal para el crecimiento. Entonces todas estas hormonas que están muy elevadas en la pubertad también causan resistencia a la insulina en niños que ya tienen cierta predisposición. Entonces es cuando empiezan a poner atención. Otra manifestación clínica ya en mujeres mayores, por ejemplo, es el ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico también es una manifestación. Yo siempre digo a los pacientes, el síndrome de ovario poliquístico es una condición metabólica en la mayoría de las pacientes. Mujeres que no tienen menstruación, personas que también tienen enfermedad por hígado graso, y bueno, si el paciente tiene obesidad, hipertensión o algunas otras condiciones como problemas con su colesterol, pues también pueden ser candidatos a tener resistencia a la insulina. ¿Qué tiempo pasa de esa resistencia a la insulina para que se considere una persona diabética? Puede variar. Hay personas que pueden tener toda su vida resistencia a la insulina y hay personas que pueden desarrollar la diabetes de forma más temprana. Ok, esto es lo que nos comenta Rosa Isela Luna, endocrinóloga. Estamos platicando en periodismo de análisis qué es la resistencia a la insulina y si se puede revertir. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Y vamos a escuchar el punto de vista del médico internista Alejandro Barrat, que nos comenta qué es la resistencia a la insulina y si se puede revertir, doctor. Bueno, ya la doctora Luna definió muy claramente lo que es la resistencia a la insulina. Me gustaría nada más agregar que esta resistencia a la insulina efectivamente tiene un fuerte componente genético, pero uno de los principales factores exógenos que existen son los temas de sobrepeso y obesidad. Sobre todo la obesidad central, es decir, aquella que se hace un poquito más de pancita, no tanto cadera. En estos casos se ha visto que hay una liberación muy importante de ácidos grasos libres a nivel circulatorio, lo mismo que sucede en personas que tienen triglicéridos muy altos, y estos ácidos grasos libres van precisamente a generar algunos problemas. Uno de ellos es bloquear la llave de entrada que comentaba la doctora Luna, para evitar que la insulina haga su efecto adecuado en la célula. Otro mecanismo es que actúa en parte del metabolismo propio de la célula que se llama ciclo de Krebs, y que está diseñado para producir energía. Y entonces, en lugar de producir energía, se empiezan a producir algo que se llaman especies reactivas de oxígeno, generando un estado oxidativo inflamatorio crónico en el paciente. Entonces, la resistencia a la insulina, además de ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes principalmente, es un estado oxidativo inflamatorio del paciente y por lo tanto aumenta el riesgo cardiovascular. Por supuesto que no en los niveles de una persona que ya es diabética, ¿no? Pero sí es algo que debemos de tomar en cuenta. De manera que además de la parte genética, es decir, los latinos tenemos ya una estructura en nuestros genes que nos predisponen a esto. Si tenemos un familiar en primer grado, papá, mamá, con problemas de diabetes o alteraciones de la glucosa, pues lo más probable es que nosotros tengamos esa carga genética. Y si le aumentamos el problema de tener sobrepeso o obesidad o el consumo exagerado de carbohidratos, sobre todo azúcares refinadas, que estas son las que generan un incremento en la producción de triglicéridos y por lo tanto de ácidos grasos, pues lo más probable es que desarrollemos resistencia a la insulina, ¿no? Y de acuerdo a los pacientes que han atendido, ¿de qué edades se está generando esta resistencia a la insulina ahora? Bueno, cada vez vemos pacientes mucho más jóvenes, y esto porque el estilo de vida, como comentaba la doctora Luna, ha ido afectando esto, ¿no? Cada vez vemos un mayor consumo de azúcares refinadas, tenemos mayor sedentarismo, ¿sí? Los muchachos adolescentes anteriormente los veíamos pues jugando fútbol en la calle o en las canchas, corriendo, saltando, etcétera, y hoy más los vemos atrás de un equipo electrónico, estando en la casa nada más, ¿no? Cerrados en su cuarto, y entonces la actividad física se ha reducido. La alimentación también, no solamente el consumo de azúcares refinados, sino también de ácidos grasos trans, y que tiene mucha de la comida chatarra, la comida rápida, favorece precisamente que ahora los jóvenes tengan mayor resistencia a la insulina que antes. ¿Acortan la esperanza de vida? Pues la resistencia a la insulina per se, no, simplemente favorece el riesgo de desarrollar diabetes, ¿sí? Y el paciente que desarrolla diabetes sí tiene una expectativa de vida aproximada de 10 años menos que si no tuviera diabetes.
¿Y cuál es el tratamiento una vez que detectan resistencia a la insulina? El principal tratamiento es cambios en el estilo de vida, eso no se puede soslayar. El paciente tiene que llevar una alimentación adecuada, tiene que hacer ejercicio, de hecho el ejercicio per se genera factores que disminuyen la resistencia a la insulina, porque al aumentar la masa muscular aumentamos estos receptores de insulina que favorecen precisamente que disminuya la resistencia. Entonces hacer ejercicio y llevar una alimentación adecuada. No es de aquí a Semana Santa para el bikini o de aquí a la graduación, es un cambio total en el estilo de vida. Segundo, bueno, sí existen algunos medicamentos que pueden favorecer la disminución de la resistencia a la insulina, pero es de manera secundaria. El mayor efecto es el cambio en el estilo de vida. Esos medicamentos sí será necesario que se den bajo prescripción médica, por supuesto, y además que se estén llevando a largo plazo, porque como bien decíamos, la resistencia a la insulina tiene un antecedente genético y eso no se puede cambiar. Nos preguntan si el consumir metformina disminuye la resistencia a la insulina. La metformina es uno de los principales sensibilizadores a la insulina, es decir, medicamentos que disminuyen la resistencia. Sin embargo, no es nada más tomarla por tomarla. Hay personas que, por ejemplo, empiezan a tomar metformina y dicen, pues ya puedo comer de todo, ya sigo igual, y no. Hay que cambiar el estilo de vida. La metformina igual se debe dar en dosis adecuadas y bajo vigilancia adecuada, porque bueno, pues como cualquier medicamento puede tener efectos secundarios que solamente los médicos podemos ir vigilando. ¿Solamente genera esta resistencia a la insulina diabetes o alguna otra enfermedad? Produce también un incremento en la aterosclerosis, ¿no? En favorecer el depósito de grasa, de colesterol principalmente, dentro de las arterias y obstruyéndola. Además de que el incremento en la insulina sanguínea favorece la producción o la multiplicación de algunas células. Por ejemplo, lo que comentaba la doctora de la acantosis nigricans es uno de los mecanismos que estamos viendo por el cual la insulina está actuando de manera inadecuada en otras células. También pueden aparecer algunas prominencias en el cuello, ¿sí? Se llaman nefélides, no solamente el oscurecimiento, sino que son como pequeñas protrusiones oscuras en el cuello, que son varias, y esto es precisamente porque se están multiplicando las células como efecto de la insulina. ¿Es algo silencioso, es decir, no es tan escandaloso el síntoma? Pues la persona trata de confundirla con otras cosas, como se comentaba, piensan que es mugre, que se asolearon, como es en el cuello, pues dicen, pues es que me está dando el sol y por eso se está oscureciendo, y por eso no se le da una alta relevancia. No duele, no tienen cansancio, no tienen algún síntoma de falta de aire como que sea llamativo, ¿no? Y que eso es lo que hace que la resistencia a la insulina sea muy silenciosa. ¿Y qué tan frecuente es en México y en Veracruz la resistencia a la insulina? Bastante frecuente, es muy difícil tener una estadística precisa porque no se le hacen estudios de insulina y glucosa a todas las personas, ¿no? O de manera pesquisa, como en el caso de la diabetes, que sí se sabe, ¿no? Pero si nosotros tenemos que en México se estima que aproximadamente el 20% de la población adulta tiene diabetes y sabemos que de estos pacientes con diabetes, por lo menos 1 de cada 5 pacientes con resistencia a la insulina llega a desarrollar la diabetes, pues sabemos que andamos por ahí del 70-80% de personas con resistencia a la insulina, y esto es una cifra intuitiva, no digo que haya cifras establecidas, ¿no? ¿Y en los hospitales públicos, ISSSTE, centros de salud, se trata esta resistencia a la insulina? Bueno, la resistencia a la insulina es un padecimiento que se debería tratar en primero y segundo nivel, no llegar a hospitalizaciones, ¿no? Es un tratamiento de la consulta externa. Sí hay algunos médicos que tienen el detalle de revisar precisamente a pacientes que pudieran tener resistencia a la insulina. No hay una campaña o un programa como tal a nivel del sistema de salud que vaya buscando resistencia a la insulina, pero sí en algunas ocasiones hay pacientes que sí están recibiendo tratamiento adecuado porque sus médicos precisamente buscaron ese detalle. Sí debería haber esas campañas, me refiero porque se derivan diabetes, luego las personas no se cuidan, la necesidad de trasplantes y demás. Bueno, la mejor medicina es la medicina preventiva. Eso siempre se va a saber, es la más económica, la más eficaz, pero el problema aquí es
que por ejemplo, al estar haciendo exámenes a todos y un seguimiento, sí puede inclinar la balanza del costo-beneficio hacia una situación mucho más costosa. Entonces, lo que se ha hecho son campañas generales en donde se invita a la población a llevar una buena alimentación, a hacer ejercicio, sabiendo que estas dos medidas son las que principalmente inciden en mejorar la resistencia a la insulina. Pues al hacer estas campañas se está precisamente llegando a estos pacientes, ¿no? Desafortunadamente son campañas que poco se les da la importancia a través de la población derechohabiente, pero que serían altamente eficaces si realmente se llevaran como deben de ser. Bien, lo que nos comenta el médico internista Alejandro Barrat. Estamos en Periodismo de Análisis platicando qué es la resistencia a la insulina y si se puede revertir. Vamos a la pausa. 9:34 en X. 9:41 minutos en XEU, viernes 19 de julio de 2024. Periodismo de análisis, y este es el tema, que es la resistencia a la insulina. ¿Se puede revertir? Y ahora vamos a escuchar el punto de vista del médico Alfonso Alberto Montoya, especialista en nutrición clínica. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señorita. Pues mire, pues retomando, ya todos mis compañeros hicieron una alegoría al respecto del tema. Lo que yo podría agregar es una enfermedad que tiene un componente genético. En biología molecular existe nutrigenética y nutrigenómica. La nutrigenética nos habla de las enfermedades que tenemos codificadas por nuestros padres y nuestros abuelos en línea directa, y la nutrigenómica nos habla de que si abusamos de algún nutriente o lo dejamos de consumir, hay muchas manifestaciones de las enfermedades que se presentan. Por eso hay generaciones donde el abuelo está sano y el hijo está enfermo, o viceversa, el abuelo está enfermo y el nieto está sano, porque cuidan su estilo de vida. Aquí lo importante es detectar a tiempo cuando hay un exceso de nutrientes en el organismo. Cuando se presenta la resistencia a la insulina, las manifestaciones clínicas, que se mancha la piel, empiezan a tener más fatiga, empiezan a tener más hambre, puede haber trastornos con la presión arterial, obviamente el aumento de peso. Eso también tiene que ver mucho con el sedentarismo de las personas. Entonces aquí lo importante, independientemente de la medicación que se le pueda agregar, es cambiar el estilo de vida, que es muy difícil, porque nosotros los latinos, todas nuestras fiestas patronales están en torno a la alimentación. Cualquier tipo de fiesta que usted me diga, pues tiene que haber algo de comer extra. Oí un comentario que hicieron sobre el alcohol. El alcohol es un almidón fermentado. Entonces cualquier bebida etílica que usted consuma, pues es un azúcar que se fermentó, y obviamente pues va a aumentar la formación de triglicéridos, vamos a aumentar el riesgo cardiovascular, vamos a subir de peso y vamos a hacer que el páncreas esté trabajando de más, produciendo de más insulina para metabolizar todo lo que comemos en exceso. Y por último, pues es importante comer despacio. La sensación de saciedad hacia el eje regulador, que es el hipotálamo, se tarda 20 minutos. Entonces, entre más rápido coma usted, la sensación no llega y usted sigue teniendo hambre. Y si tomamos bebidas endulzadas de manera artificial, pues eso también inhibe el centro del apetito y la persona sigue comiendo de manera compulsiva. Entonces ayuda, luego dice, un vaso de agua media hora antes de comer, ayuda. Pues mire, se dice que causa plenitud, pero es que también tiene muchísimo que ver los hábitos alimentarios. Como bien le acabo de decir, si la persona come muy rápido, la sensación no llega, y si haya tomado un litro de agua, pues él sigue comiendo. Y tiene que ver también pues con el trabajo, la vida diaria, ¿no? Los tiempos. Sí, porque, bueno, por ley les deben de dar media hora para comer, pero hay personas que en 5 minutos ya se comieron hasta el postre, ¿no? Y pues si su trabajo es 100% intelectual, como el de ustedes, pues notarán que de determinada hora ya se les antojó un cacahuatito, una galleta, un traguito de refresco, precisamente porque empiezan a tener temblorcito, dolor de cabeza, que nos vamos a una vía alterna del metabolismo, ¿no? Entonces, pues son hábitos y costumbres. Ok, tenemos preguntas. La señora Rosalinda Reyes, zona centro. ¿Qué tanta probabilidad hay de que una persona resistente a la insulina vaya a desarrollar diabetes? Pues mire, es muy ambiguo. Por lo general, una persona que ya tiene datos de resistencia o carga genética y obviamente no cuida su estilo de vida, pues va a desarrollar la enfermedad. Por lo general, esa en edad adulta va a ser una falla pancreática. Se deja de producir la insulina que se necesita para metabolizar los nutrientes, y pues obviamente todo lo que usted come entra indiscriminadamente a la circulación, dañando todos los órganos, los riñones, el cerebro, el corazón, etcétera, etcétera. Muy bien, tenemos otra pregunta para el doctor. Dice: mi hijo tiene un ligero oscurecimiento en su cuello y sus axilas, lo llevamos al doctor, le mandó análisis de insulina saliendo negativo. El doctor nos dio como diagnóstico que es por la alimentación, que se quitara
que se le quitara que se le va a quitar en unos meses. Y bueno, ¿me podría confirmar esto? Si es correcto lo que dijo el doctor, nos pregunta el señor Rubén López. Caray, bueno, miren, si hay resistencia a la insulina, pues es muy marcado. Puede ser un joven que tiene 12, 13 años y está alto, está anchito, está gordito, pero no ha tenido cambios hacia la adolescencia. No le ha cambiado la voz, no tiene vellito, poca masa muscular. Eso nos habla de un hiperinsulinismo. Y pues obviamente eso se revierte dándoles un tratamiento clínico, su metformina, por ejemplo, cambiando el estilo de vida, que empiece a hacer ejercicio, pero pues decir que se le va a quitar eso, pues es muy ambiguo. Entonces, que él atienda lo que le indicó el médico. O sea, que siga indicaciones, que haga ejercicio, que no coma entre comidas, que pues procure tomar agua natural, evite los refrescos, y eso le va a ayudar muchísimo a revertir, pues está joven. No hay ningún problema. Gracias, tenemos más mensajes. Jerónimo, hacia adelante. Bueno, creo que es importante aclarar que muchas veces uno puede mandar a hacer un estudio de insulina y vemos en la insulina normal o baja, pero también el médico y el paciente deben saber que la insulina es una hormona muy inestable cuando se toma. Entonces muchas veces los laboratorios la toman, no la procesan, la insulina se tiene que tomar, se tiene que sacar el suero luego, y si no se va a procesar en la siguiente hora se tiene que congelar el suero hasta su proceso, porque si no se degrada rápidamente. Entonces muy frecuente que nosotros midamos los niveles de insulina y salgan normal por un mal proceso en la insulina. Entonces aquí es muchas veces la edad, la parte clínica, que a veces en los médicos de México tenemos mucho, el saber, este niño está en pubertad, va a comenzar pubertad, tiene edad, signos de acantosis nígricas, pues entonces sí es una resistencia a la insulina. Bien, lo que nos dice la endocrinóloga Rosa Isela Luna, y tenemos más mensajes. Jerónimo Ferman Silva dice: coincido con tan acertada intervención del doctor Alejandro Barrat, porque no es que sea exclusivo genético de los mexicanos o latinos el problema de la resistencia a la insulina. Ahí tenemos a personas de las comunidades indígenas, los campesinos nacidos en los años 40 a los 70, muy activos en sus faenas y con hábitos alimenticios sanos. La persona sedentaria y pésima alimentación, sobre todo más en las ciudades, conlleva la obesidad y por ende la diabetes y demás enfermedades asociadas. Felicidades por temas tan interesantes que abordan y transmiten, es lo que nos dice Jerónimo Ferman. Gracias por su comentario. ¿Algo que desee agregar, doctor Barrat? Bueno, sí, como se estuvo diciendo, la resistencia a la insulina es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. No quiere decir que todos los pacientes la van a desarrollar. Todo depende de si uno hace cambios o no antes de desarrollar la diabetes. El mecanismo por el cual esta resistencia a la insulina genera diabetes es precisamente por algo que se ha ido comentando un poco, que se llama agotamiento pancreático. Básicamente, yo les explico a mis pacientes, es como cuando la célula no le está haciendo caso a la insulina, que le toca el timbre. Entonces el páncreas lo que hace es gritarle, ¿no? Y el gritarle es producir mucha insulina. Pero si la célula sigue sin hacer caso, pues va a llegar un momento en que el páncreas se va a cansar de tanto estar gritando y entonces va a disminuir su producción de insulina. Y es ahí donde empieza a elevarse la glucosa y donde se desarrolla la diabetes. Y esto es bien importante reconocerlo, porque cuando un paciente empieza a ser diabético, él toma como día cero la primera vez que le encontraron una glucosa elevada. Sin embargo, el día cero ocurrió 5 o 10 años antes. Todos estos cambios metabólicos ocurrieron mucho tiempo antes de que se eleve la glucosa, y por eso es que es tan importante que incidamos en esto. Es como una plantita. Uno planta la semilla unos 10 o 15 centímetros abajo de la tierra y uno no ve absolutamente nada hasta que brota por afuera de la tierra. Esta parte que nosotros conocemos como etapa subclínica es en donde nosotros podemos incidir mucho para poder evitar que el paciente desarrolle diabetes. Una vez que el paciente desarrolle diabetes, no hay manera de revertirlo, salvo en contadas excepciones que se ha comentado en otras ocasiones de pacientes jóvenes muy obesos que con cirugía pueden retrasar la aparición, pero en general ya no es posible revertirla. Entonces, muy importante actuar en esta etapa de manera temprana. Es lo que nos comenta el médico internista Alejandro Barrat. Estamos platicando en periodismo de análisis qué es la resistencia a la insulina y si se puede revertir. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Tenemos más preguntas de la audiencia. Estás escuchando periodismo de análisis. 9:54 en XEU, viernes 19 de julio de 2024. El tema de periodismo de análisis, ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿Se puede revertir?
tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Soy José Victoria, tengo 64 años, 10 de tener diabetes. Yo fui una persona que hizo mucho deporte, fui maratonista. El doctor me dijo que haber hecho deporte me ayuda a enfrentar mejor mi diabetes. Me tomo mis medicinas y pregunta cuántos tipos de diabetes hay, que si hay alguna que sea más peligrosa. ¿Gustan comentar, endocrinóloga? Bueno, el haber hecho deporte, pues sí, quizás ayudó a retrasar el inicio de la enfermedad. Sin embargo, la actividad física actual se debe de continuar para poder tener un adecuado control y que coadyuve al tratamiento médico que tiene el paciente. En segundo lugar, bueno, hay varios tipos de diabetes, pero en general podemos decir que hay 4 tipos. Una que es diabetes tipo 1, que son pacientes donde no existe la resistencia a la insulina de inicio, sino el factor es una destrucción de las células que producen insulina, que son las células beta del páncreas. Eso es un proceso autoinmune, donde nuestras propias células de defensa destruyen esas células y el paciente deja de producir insulina y por eso desarrolla diabetes tipo 1. Habitualmente ocurre en personas jóvenes, niños, pero pues puede ocurrir a cualquier edad. La diabetes tipo 2, donde pues es el tema que estamos platicando, puede haber resistencia a la insulina. El paciente puede controlarse con insulina o con medicamentos orales o inyectados. Y existe otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional, que ocurre únicamente en el embarazo, y también un punto muy importante en esto es la resistencia a la insulina por toda la carga hormonal que existe en el embarazo en mujeres con cierta predisposición y que posiblemente ya venían con resistencia a la insulina antes de embarazarse. Y existe la diabetes secundaria, y en esto existen muchos factores, algunas enfermedades, algunos medicamentos, como por ejemplo todos los medicamentos que existen para el dolor y que se toman, que recomienda la vecina, la amiga, que son herbolarios, son naturistas y que tienen dosis altas de cortisona, por ejemplo, puede llegar a desarrollar glucosa elevada, los productos milagro, algunas enfermedades. Existen muchos factores que pueden desarrollar, pero este tipo de diabetes es muchas veces transitoria, se quita el factor y pues puede regresar. ¿Alguna conclusión, doctora? Bueno, yo creo que algo que hemos estado platicando aquí es que muchas veces la resistencia a la insulina es un tema que interesa mucho a las personas. Existe siempre mucha ganas de conocer qué es esto, se preocupan las personas, pero se preocupan mucho cuando tienen alguna manifestación clínica, como por ejemplo que tengan muy pigmentado el cuello, que tengan falta de menstruación, que tengan ovario poliquístico, que ya les dijeron que tienen hígado graso, enfermedad por hígado graso. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen tantas manifestaciones clínicas, y cuando esto ocurre las personas no toman esto en serio. Creo que es muy importante tomar la resistencia a la insulina porque es como una antesala que lo que siguiente que puede presentar es diabetes, y lamentablemente estamos viendo una epidemia de diabetes. Cualquier cifra que podamos decir yo hoy, para un año va a haber 100 pacientes diabéticos más en el mundo, es mentira. Puede haber más de 1000, o sea, cualquier cifra que uno proyecte las estamos superando, y es un punto muy importante porque no estamos tomando en serio los factores que conocemos, todo este conocimiento. Por ejemplo, ahorita esta entrevista, creo que es muy importante que no nada más escuche este día, esta plática, esta reunión, sino que se tomen acciones precisamente para evitar que esto progrese a una diabetes o a otros problemas cardiovasculares, como mencionó el doctor Barra. Gracias, endocrinóloga Rosa Isela Luna, gracias por participar en Periodismo de Análisis. Tenemos más mensajes. Pregunta al médico internista Alejandro Barrat, ¿a qué se le debe que cuando termina de desayunar se le sube la presión? Es para su mamá que es diabética. Bueno, la presión arterial tiene variaciones en todo el día, es normal que haya variaciones, y la alimentación sí puede producir una discreta elevación de la presión arterial. Tanto es así que cuando nosotros vamos a tomarle la presión arterial a un paciente debemos de corroborar que por lo menos media hora antes no haya comido, no haya tomado café, no haya fumado, ¿sí? Ni haya hecho alguna actividad física importante. Entonces es normal que haya variaciones hasta cierto punto. Ahora, no es normal que alguien le estén checando la presión a cada rato. O sea, eso es inadecuado. Si está detectando que se le sube la presión después de comer es porque prácticamente vive con el baumanómetro en la mano. Y eso produce ansiedad, obsesión, que genera más hipertensión arterial. Entonces, si considera que su familiar está teniendo un descontrol de la presión arterial, pues hay que acudir al médico y ajustar el tratamiento. Y la única forma de realmente determinar si existen variaciones inadecuadas de presión arterial durante el día o la noche es a través de un estudio que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es un
monitor que se le pone durante 24 horas al paciente y lo registra en una computadora para realmente ver en qué puntos está teniendo descontroles de la presión arterial y con esto, bueno, pues ver si se tiene que ajustar el tratamiento, ¿no? Y esto puede ocurrir con o sin diabetes. Hugo de la Reserva 2, ¿la diabetes puede causar distensión del intestino? Bueno, supongo que distensión se refiere a cuando tienen muchos gases y la gente dice me inflamé el intestino. La diabetes puede producir una neuropatía visceral, ¿sí? Una alteración en los nervios que producen la movilidad del intestino y con esto alternar en algunas ocasiones entre diarrea o estreñimiento. Y esto es porque se altera el movimiento del intestino. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que algunos tratamientos para la diabetes producen alteraciones intestinales, dentro de ellos principalmente la metformina, la carbosa. También los nuevos medicamentos análogos de GLP-1 producen alteraciones intestinales, entonces habría que distinguir si es una alteración de la enfermedad o del tratamiento. Bien, ¿alguna conclusión, doctor Alejandro Barral? Sí, es importante, como se ha comentado reiterativamente, que las personas le den la importancia que es necesaria a este tipo de padecimientos. La gente se alarma cuando salen noticias apantalladoras sobre una alta incidencia de cáncer o sobre que el consumo de jamón aumenta el cáncer de colon y estas son enfermedades muy importantes pero con una muy baja incidencia. Por el contrario, las enfermedades cardiometabólicas, principalmente diabetes, hipertensión, alteración de los colesterol y triglicéridos, son de muy alta incidencia, sobre todo en nuestro país, y son de las que están causando las muertes más importantes a nivel nacional. Y sobre todo la discapacidad, como dicen todos los pacientes, todos de alguna cosa nos vamos a morir, el problema es cómo lo vamos a vivir mientras estamos aquí, porque las discapacidades derivadas de complicaciones de la diabetes son muy lamentables. Entonces aquí es en donde sí tenemos que ponernos las pilas, no creer que cuando uno va al médico y le dice, oiga, es que tiene que bajar de peso, es porque uno está obsesionado con la estética o porque uno a fuerzas tiene una situación de, como dicen ahora, de gordofobia, ¿no? No, es simplemente que conocemos realmente que las alteraciones de la alimentación, de la actividad física y del aumento de peso son un canal directo para el desarrollo de complicaciones graves que pueden generar discapacidad en el paciente. Y se soluciona muy simplemente. Los pacientes siempre dicen, oiga, algo natural para esto, sí, nada más natural que comer bien y hacer ejercicio. Gracias, doctor Alejandro Barral. Escuchamos la conclusión del doctor Alfonso Alberto Montoya, especialista en nutrición clínica. Adelante. Sí, bueno, pues aunando lo que dijo el doctor Barral, pues es importante mantener un plan alimentario, que tengan un horario para comer, que coman lentamente, que no coman entre comidas, que no tengan periodos de ayuno prolongado, que esto a la larga pues conduce a muchas complicaciones. Entonces es muy importante mantener esta disciplina y obviamente pues dejar el carro lo más lejos posible para caminar un poquito, usted eche agüita, camine, muévase. Yo sé que es muy rico estar en su sofá favorito, pero pues hay que tener cierta actividad que nos cause placer y por ende todo lo que lleva hormonalmente son las endorfinas y van a ver que vamos a tener un equilibrio entre la mente, el cuerpo y la enfermedad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Alberto Montoya. Los últimos mensajes, saludos a la doctora Luna, muy buena endocrinóloga. Ella trató a mi hijo en el Seguro Cuauhtémoc. Felicito al programa y al doctor Montoya, muy asertivo en sus diagnósticos, nos dice Francisco Andrés Álvarez. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por su escucha. Gracias por seguir en el 98.1 de FM. A continuación le invitamos a estar con nosotros.